Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes amigos que nos miran a través de redes sociales, muy específicamente por medio de Facebook Live. Estamos transmitiendo desde la plataforma Chamá Ministerio, estamos transmitiendo en vivo. En estos momentos tenemos algunos problemitas con algo de equipo, por tal motivo a partir de la semana que entra vamos a volver a tomar forma en el programa con introducción, con salida, con corte de patrocinadores, todo como comúnmente trabajamos. Pero en esta ocasión estamos haciendo las cosas un poco más rudimentarias porque hay algunas fallas en el equipo. Bien, agradecemos a Dios la bendición que nos da de poder estar nuevamente con ustedes. Dios bendiga en gran manera la vida de cada uno de las personas que están mirando a través de este aparato receptor. Agradezco a Dios de igual manera por la oportunidad que me da de poder compartir nuevamente con nuestro gran amigo y pastor Omar Bastidas. Pastor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Dios les bendiga a todos los radioescuchas, ¿verdad? Y los que sintonizan YouTube, Face. Esperamos y deseamos que este mensaje, ¿verdad?, pueda ser de bendición para todas las personas. Definitivamente, puesto que el mensaje que va a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la murmuración. Uy, como que ya empezó ahí a pisar callos, porque creo que el problema del ser humano muchas de las veces es la lengua. La lengua. Definitivamente, y Santiago se avienta unos capítulos tremendos ahí referente a la lengua. Así es. Bien, reciban todos saludos y abrazos del ministerio. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Servando Gastelum, de los pastores y colaboradores que trabajan aquí en este ministerio. Gracias por su apoyo y por su ayuda. Pastor, sin más preámbulo, me gustaría poder entrar al tema, puesto que es un poco largo y hay que explicarlo con manzanitas para que la gente pueda digerir, porque yo sé que hay cristianos maduros que están viendo el programa, también hay cristianos que están creciendo en el evangelio, pero también hay personas que recién han nacido y también hay algunas personas que son simpatizantes. Por tanto, el tema tiene que desglosarse con peras y manzanas para que pueda ser digerible para todos. Y sin más preámbulo, si puede entrar, pastor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo 16, del 2 al 3. Si gustas leerlo. Sí, aquí lo tengo, pastor. Permítame un momento. Éxodo capítulo 16, versículo 2 y 3. 2 y 3. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. ¿Cómo dice? Murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tremenda la queja que estaba haciendo el pueblo en contra de los hombres que Dios había escogido para bendecirlos. Así es, en esta clase vamos a detenernos para considerar un enemigo del alma sumamente destructor: la murmuración, o como se le llama cotidianamente, el chisme. El chisme, el cotijeo. El murmurar es proferir palabras teñidas de crítica o juicio sobre otra persona, y como de la abundancia del corazón habla la boca, podemos considerar algunos de los motivos que pueden llevarnos a murmurar. ¿Sí? Hoy en este día veremos algunos motivos que nos llevan a murmurar para introducirnos al tema. Y acordémonos que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Sí. Dios los mandó a libertar. 250 años aproximadamente. Los mandó a libertar a través de la mano de Moisés. Y una vez que fueron libres, no estaban a gusto. Ellos empezaron a murmurar porque la comida, por los sepulcros, y siempre recordaban el pasado. Atrás decían: había allá en Egipto, había en el mundo. Y nosotros tenemos el favor de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, que nuevas son cada mañana. Y a veces se nos olvida todo eso y empezamos a murmurar. Empezamos a actuar como la mujer de Lot. El murmurar tiene mucho que ver con eso. En el caso del pueblo de Israel, estaban acostumbrados a las abundancias que Egipto recibía, primero
porque Dios es bueno para con todos. Y a Egipto le puso ahí el río Nilo. Pero ellos pensaban que la bendición venía del Nilo, y del Nilo pues ellos decían que se proveían de alimento, de peces, de todo esto. Entonces miraron hacia atrás, hacia el pasado, como la mujer de Lot. Aunque ellos no recibían beneficios del Nilo, porque a ellos no les daban Así es. nada de esto, ¿verdad? Pero mira, vamos a ver algunos motivos que nos pueden llevar a murmurar. Son 9 motivos los que tenemos. Apunte. Si usted quiere apuntar. Número 1 es la amargura y el resentimiento. Que ya vimos esos temas. Ya lo vimos, es la falta de perdón. Y de contentamiento. Cuando uno tiene amargura y resentimiento, por consecuencia siempre va a murmurar, a criticar, a chismear de la persona. Sí. Y el segundo motivo es la ingratitud. Uy. La ingratitud siempre habla de lo que no tiene, nunca de lo que tiene. Aquí vemos el ejemplo en el texto que leímos. Un pueblo ingrato, murmurador, se queja de lo que le falta, en lugar de agradecer Lo mucho lo que que tiene. Así es. Número 3, la envidia nos hace murmurar. El murmurador no tolera que se tengan atenciones con otra persona, porque él es el único que tiene derecho a todas las cortesías, Según él. según él. 4 es el descontento, cuando no tenemos contentamiento. Que ya vimos ese tema la semana pasada. El apóstol Pablo nos había dicho en Filipenses 1, 12 al 14, que él había aprendido y había sido enseñado en todas las cosas, como a tener abundancia, como a tener escasez, Sí. como a estar saciado, como a tener hambre. Así es. Entonces, el descontento nos lleva a murmurar. Número 5, pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. El complejo de víctima da como resultado la murmuración. Estas personas, cuando no reciben aquello a lo que creen que tienen derecho, murmuran de Dios y contra los demás. Y también está pensar que Dios tiene malas motivaciones. Le atribuyen a Dios los males de la vida. Excluye de su vida la idea que Dios es amor. Y número que sigue es la incredulidad. El no creerle a Dios le llevó al pueblo de Israel a murmurar contra él y contra sus autoridades. También la rebeldía en nuestro corazón hace que murmuremos, y el deseo pecaminoso de gozarnos con el mal ajeno también nos lleva a murmurar. Y por último, la falta del verdadero amor. Vamos a desarrollar el tema considerando lo que nos enseña la palabra de Dios en lo referente a la murmuración entre hermanos y para con las autoridades. Pero estas 10 motivaciones que leí son las motivaciones que muchas veces nos hacen murmurar. Abrir la boca de más. Se ha dicho por ahí que dicen, cuando hay un problema en la familia, ¿verdad? Dice, esta persona no la nombres aquí. ¿Cierto? Sí, no se puede mencionar el nombre de esta persona aquí. O cuando se menciona, siempre van los comentarios teñidos de amargura. De dolo. A ver, decimos, no queremos, no estamos hablando mal de la gente, queremos orar por ella. Pero ya los comentarios que lanzamos son de dolo, Así es. de tristeza, porque no podemos soportar a veces que otras personas avancen, otras personas triunfen, muchas veces otras personas hasta que nos abandonan. Sí. ¿Verdad? Y por ahí viene la murmuración. Entonces, debemos de tener cuidado con estos motivos, porque estos motivos son los que nos llevan a murmurar. Es un indicativo que no hace otra cosa más de que decirnos que el corazón está enfermo y Así necesita sanidad. Porque en cada tema que se ha desarrollado, al final usted ha dado una medicina. Así es. Entonces, esto indica cuando el corazón, otra indicante que el corazón está enfermo. Y me imagino que al final va a dar la medicina. Así es. Ok, adelante. Ahorita vamos a tocar el tema de la murmuración entre hermanos. ¿Sí? Muy pueden común. ser hermanos en la iglesia, pueden ser hermanos de familia. ¿Sí? La palabra de Dios en Santiago 4, del 11 al 12, vamos a leer Santiago. la palabra de Dios. Permítame. Santiago 4, Del 11 al 12. 11 al 12. Hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En este pasaje bíblico se pone de manifiesto que el hablar mal de alguien o divulgar sus faltas constituye para Dios un grave delito. Así es. El que murmura se pone en lugar de juez de su hermano y no se conduce conforme a la regla del amor y la misericordia que debe estar presente en todas nuestras relaciones. Por lo regular, el murmurador apunta siempre con un dedo. Y 3 para acá. Cuando hay 4 para acá. Ah, yo decía 3. Bueno. O sea, 4 porque está el otro también ahí. Sí. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que primero debemos de aprender a sacar la paja que tenemos en nuestro ojo para que después podamos sacar la viga que está en el ojo del otro hermano. Definitivo. ¿Sí? Esto nos lleva a hablar mal o divulgar la falta. ¿Te acuerdas Noé? Sí. Noé, uno de sus hijos, dice la palabra de Dios que cuando se metió en una cueva y tomó, se alcoholizó, se desnudó. Conoció la desnudez de su padre. Dice que el hermano vio la desnudez de su padre y fue y le dijo a los otros 2 hermanos. Sí. Y los otros 2 hermanos, dice la palabra, que trataron de voltear hacia atrás, no voltear, Para no ver la desnudez. Para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron con una manta. Y el pecado que llevó el hijo fue maldición para su vida. Entonces, habemos personas que nos enteramos, conocemos situaciones de otras personas. Sí. Ya sea de gente que no tiene de Dios, pero hay cristianos, hermanos, que podemos ver a algún cristiano por ahí haciendo algo malo. Y lo que debemos de hacer es cubrirlo, con oración y con amor. Sí. Pero muchas veces esto de la murmuración nos lleva a estar hablando mal del hermano. Y fíjate lo que hizo el fulanito, y fíjate esto, y fíjate el otro. Cuando Dios es el único que puede juzgar, y Él dice que Él no juzga ahorita, Él es amor. Lo tenemos como abogado. Así es, entonces tenemos que dirigirnos conforme a la regla de oro, de amor y de misericordia, que El amor debe es estar representada en todas nuestras relaciones, relaciones de familia, relaciones laborales, relaciones de iglesia, todo tipo de relación. Esta es la regla. el amor y la misericordia que yo quiera tener es la misma que yo debo primero de dar, porque no puedo cosechar si primero no siembro. Así Y es. el buen juez por su casa empieza. Cuando Dios tenía el derecho de publicar nuestros pecados No lo hizo. y condenarnos por cuanto somos pecadores, Todos. Él no tuvo en cuenta esto y renunció a juzgarnos, descargando sobre Cristo todo el juicio que merecíamos. ¿Cierto? Y por medio de la gracia nos regaló la salvación. Así Y es. aún hoy, cuando fallamos, Él mira la sangre de Cristo y no nos toma en cuenta nuestros pecados. ¿Cierto? ¿Qué espera Dios de nosotros para con nuestros semejantes? Exactamente lo mismo. Así es. Lucas 6:36 dice: sed pues Así. misericordiosos, como también vuestro Padre es Misericordioso. misericordioso. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que mostrar Amor. misericordia. Misericordia. Siempre se ha dicho, ¿por qué hay tanto chisme, crítica y murmuración? Por falta de contentamiento, como bien lo decía, por envidias. La respuesta es porque hay gente que compra el chisme. Hay oidores. Cierto. Cuando se acaben los oidores, va a acabar el chisme y la crítica producción. y la murmuración. Sí, Cuando no haya quien consuma, dejará de producirse. así es. Entonces es muy importante que como cristianos, como personas, entendamos que no debemos de llevarnos la basura de otras personas a nuestro corazón. Cierto. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que oímos.
Y cuidado si oímos críticas, murmuraciones. Si nos gusta prestar el oído a esas cosas. Así es. Porque mira, ¿a quién le interesa que Panchita vaya a la Soriana a comprar una pasta de dientes? A mí no. A mí no. Pero ¿a quién le interesa que Juanita salió del éxtasis? El pedido que hay muchos. Exactamente. Entonces es cuando prestamos oídos. Dice un pastor, no tenga el ministerio de cesto de basura, dice. Así es. Porque nunca faltará aquella persona que quiera tirar la basura y usted como cree que tiene el ministerio de cesto de basura, va y se acomoda para que le caiga la basura. Debemos de entender esto. Cuando alguien nos ha ofendido o se ha equivocado, tenemos que cuidar nuestras palabras. No le juzguemos, no sea que Dios nos mida con la misma vara también. Así es. ¿Sí? El resultado de la murmuración, Hechos 6.1. Vamos a ver resultados. ¿Qué es lo que resulta de la murmuración? Nada bueno, se lo puedo asegurar. No es una enfermedad, y lo único que resulta de la enfermedad es muerte. Así es. 6.1 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok. Aquí se estaba viendo en puerta una división. Sí. Griegos contra judíos. Sí. Los griegos decían, hey, no es justo. A las judías se les está atendiendo bien, pero a las griegas no. ¿Sí? Entonces, cuando en una iglesia hay murmuración, por seguro va a haber una división. Muy Eso es lo probable. más seguro. No, Sí. es segurísimo. En una iglesia tenemos que tener cuidado cuando se empiezan a juntar grupos. Cuidado, sí. Cuando se juntan grupos, cuidado, Ay, ay, ay. porque no creas que se juntan para algo bueno. Se juntan para hablar del otro grupo. Se juntan para Muy hablar del comúnmente. líder. Sí, nosotros siempre hemos tomado eso en cuenta cuando hemos, al principio en las iglesias, yo soy muy observador. Y yo veía cómo los grupos se reunían y le preguntaba a veces a alguna hermana, y aquel grupo que no, nosotros no nos juntamos con ellos. Pero decía yo, pero somos hermanos. Tenemos que estar unidos. Que a fulano lo invitaste a la fiesta y al otro no, ¿por qué? Que son de tu equipo. ¿Sí? Tristemente se hace una división cuando la palabra de Dios dice que debemos de estar todos nosotros unidos, unánimes. Dice que de los dos hizo un solo pueblo. Así es. Entonces, cuando no hay unanimidad o unidad en una iglesia, lo contrario a la unidad es la división. Jesús dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así es. Y no nos confundamos, ¿verdad? Porque hay gente que puede salir de una iglesia y no por una división. Hay maneras correctas de salir por la puerta grande y en bendición. ¿Entendele? Pero a veces, sí, esto nos lleva muchas veces a la división, ¿verdad? Yo en mi iglesia trato, siempre que hay alguna decisión que tomar, le digo a toda la iglesia, los que no estén de acuerdo, levanten la mano. Y cuando uno no está de acuerdo, no hago nada. Porque no suceden las cosas bien. Tratamos de hablar a la persona y hacerla ver y entender los beneficios de lo que estamos hablando para que ella apruebe Sí. que estamos bien. Pero cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo en esto, caray, se para todo y vamos a platicar, vamos a sanar por qué no estás de acuerdo. Porque esa persona puede traer maldición y división a la iglesia, sí, hablando con otras personas con un tono de amargura, de resentimiento hacia ciertas cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en una iglesia estaban rifando una moto y se levantó un hermano y dijo, cuando el pastor le estaba diciendo de esa situación de la rifa de la moto para comprar el terreno de una iglesia, él dijo, ¿y el carro que rifaron? ¿Quién se lo sacó? Dice, se lo sacó tu familiar, dice. Entonces ese comentario hizo que no se pudiera rifar la moto. Fue un comentario agrio, llevo de resentimiento y amargura. Entonces es triste, ¿no? De esa iglesia que yo vi,
ya no está, fue dividida, se dividió. Qué Hay triste. pocos, hay muchos, pero la tristeza es que la primer resultado de la murmuración es la división. Mire, la murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente, de hacer que el hombre vea al otro como su enemigo. La murmuración dividió la iglesia del primer siglo entre griegos y hebreos. Donde hay murmuración, se producirá confusión para división. Número 2, Proverbios 16:28. ¿Qué dice Proverbios 16:28? Regáleme un minutito, Proverbios 16, 28, Salmos, Proverbios, ya llegamos, 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, la murmuración rompe amistades. Definitivamente. Eran los mejores cuates de la iglesia, los mejores cuates de la familia, los mejores hermanos, pero alguien habló mal. Alguien dijo algo. Y muchas de las veces ni siquiera está bien fundado. El problema aquí, en la murmuración y el chisme, es que cada comentario que va de boca en boca Se va distorsionando se va distorsionando y cada persona le pone de su de su cosecha. cosecha algo más, Cierto. ¿verdad? Y el problema es que pues hay que ir a la fuente, no hay que creer pastores por un chisme, una crítica Mal fundado. mal fundada que se hizo falsamente, Que de hecho la gran mayoría de las veces es por eso, por mal fundadas. mal fundada. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿verdad? La crítica y la murmuración siempre va a ir con algo más extra. Así es. Entonces, se rompen las amistades. Número 3, números 12-15 también habla de esto ahí. Josué, número 12 con ellos. Hasta ahí. María, cuando murmuró En contra de su en hermano contra de su hermano Moisés, Moisés. ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que María estuvo ahí, pero dice que el pueblo se paró. Cuando alguien murmura, la obra de Dios se paraliza. Cierto. No puede caminar. La obra de Dios tiene que seguir siempre caminando hacia adelante. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Exactamente. El gran problema de la murmuración es que paraliza la obra de Dios. ¿Sí? La crítica, el chisme, paraliza. La historia de la iglesia demuestra que la murmuración detiene el crecimiento de la obra de Dios. La paraliza, la obstaculiza, rompe relaciones, separa amistades, se enfrenta a la gente. Es mejor usar esta energía para evangelizar. Definitivamente. ¿Sí? Hablas mucho, pues ve y habla de la gente de Cristo, del amor de Dios. Yo conocí a un hermano hace mucho tiempo, pero no voy a decir su nombre, pero a mí me gustaba mucho las actitudes de ese hermano. Cuando alguien iba con el hermano a decirle algo, el hermano siempre decía, a ver, ¿me vas a hablar de Cristo? Si no me vas a hablar de Cristo, mejor no me digas nada. Muy bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? El hermano era sabio. El hermano decía, yo, si me vas a hablar de Dios, de la palabra, adelante. Pero si me vas a hablar para hablarme mal de alguien, o un Cristo, o esto, Cambiemos de canal. mejor cambia. Sí, cambia de canal. Esto es lo que provoca. Ya vimos motivos, Sí. ya vimos los resultados, ¿sí? Pero ahora veremos cómo podemos detener la murmuración. Muy buen punto. Número 1, los murmuradores terminarán cuando no haya quien nos escuche. Cuando no haya oídos dispuestos. La murmuración es asunto de oferta y la demanda. Así es. Lo que no se vende deja de producirse. Augusto Are, un pastor inglés, se preguntaba, ¿cuándo los habladores dejarán de hablar? Y él mismo respondía a la pregunta, cuando los escuchadores dejen de oír lo malo. ¿Sí? Cierra tu oído a aquel que abre su boca en contra de otro. Esa es una de las cosas que detienen la murmuración. No compres. No compres. Cuando tú no compres, no va a haber demanda. Así es. ¿Sí? Número 2, cuando nos damos cuenta que al escuchar nos hacemos cómplices. Heródoto decía, el murmurador inflige daño cuando calumnia al ausente
y al que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. Prestar oído al murmurador es una forma de murmurar, ¿sí? Entonces, nos hacemos cómplices. Retroalimentamos Sí. el problema. Hay gente que dice, mi pecho no es bodega. Es un mal dicho, ¿no? A veces hay gente que nos confía cosas. Sí, Y la gente a veces pierde la confianza, también. porque a veces soltamos mucho la lengua. Sí. Alguien nos dice un secreto y nosotros se lo decimos a otra persona, esa persona lo pasa a otra persona, y te lo voy a explicar así. Como la hermana Shonita estaba parada ahí enfrente del Plaza Senderos, ahí afuera del éxtasis, estaba esperando camión. De un hotel de paso. Sí. Estaba esperando el camión en la esquina. Y De no hecho, es pasaba. parada. Es parada Parada. también. Entonces pasa una persona y la ve, Malintencionada. ¿sí? Y la ve y va y le dice a otra persona, ¿qué crees? Vi a Shonita en el Hotel Éxtasis. Pero ya lleva dolo allí. Esta persona que escucha eso va y le dice a la otra, ¿qué crees? Vieron a Shonita saliendo del hotel. Sí. Y la otra dice, ¿qué crees? Shonita andaba en un cuarto del hotel, quién sabe con quién. Entonces, de estar parada esperando el camión, hablaron de ella que estaba dentro de un cuarto, haciendo sabe ¿Con qué quién cosa. sabe con quién? Esa crítica y murmuración, si llega a oídos del esposo, Hasta muerte puede haber. si llega y la hermana tiene algún ministerio en la iglesia, Ministerio destruido. ¿sí? ¿Por qué causa? Por esa causa, por la causa de la murmuración. Del famoso radio descompuesto. Tenemos que aprender, ¿sí? Que no debemos de ser cómplices. Así es. Mis oídos, mi corazón no es bodega para guardar basura de nadie. O sea que tenemos todos que soltar el ministerio del tambo de basura. Todos. Más que nada ese es el ministerio del diablo, porque dice Sí. que él es el acusador. Sí. Él es el que anda acusando a los hermanos, dice la palabra, Sí. ¿verdad? Entonces, número 3, al único que beneficia la murmuración es al diablo. Ujú. Es al diablo. Señor lo reprenda. Dice por ahí, ¿no? que había una vez una persona del mundo bien tremenda y aceptó a Cristo. Y un demonio fue hasta el trono donde estaba Satanás sentado y le dijo, Señor, ¿qué crees? Aquel que te servía aceptó a aquel que no podemos nombrar aquí. Y el diablo le decía, déjalo, no hay problema. Y luego al rato, al tiempo, vuelve a llegar el mismo demonio y dice, Señor, aquel que te servía y el que aceptó al que no te puede nombrar, está yendo a una iglesia. Y le decía al diablo, no hay problema, déjalo. Y al tiempo llegó y le dice, Señor, aquel que aceptó al que no podemos nombrar, que está yendo a una iglesia, ya empezó a leer la Biblia ahí. Le dice el diablo, no hay problema. Y el demonio se queda pensativo y le dice, caray, ¿por qué no hay problema? El diablo le dijo, ven, para que veas. Y dice, mira, este nos sirve más adentro de la iglesia que fuera. Ese la va criticando, murmurando de todos, hasta del pastor. O sea, hace más daño aquí adentro que afuera. Entonces, no hay cuidado, no tengas problema. Pero muchas veces En realidad no ha nacido de nuevo. no, y el problema aquí es que al único que beneficia esto es al diablo. A nadie más nos beneficia. ¿Sí? Ahora, número 4. Cuando se reconozca que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios. Salmo 133, del 1 al 3, ¿qué dice? No. Ahí voy para Dice, allá. mira cuán bueno y Cuán delicioso es habitar juntos. los hermanos juntos y en armonía, es como buen Buen óleo óleo que desciende sobre la cabeza y baja por la barba, ya hasta Para el llegar borde al de borde las de la vestiduras. Es como el rocío de Hermón, como en los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, Salmo 133, 1 al 4, del creo. 1 al 3. 1 al 3, tiene razón, pastor. Cuando estamos en unidad, Sí. en amor, dice que estamos en unidad, en armonía. Sí. Entonces, ahí es donde envía el Señor bendición, Y vida eterna. vida eterna. O sea, la obra de Dios Crece. la obra de Florece. Dios florece. Aún estemos en el desierto. Así es.
Pero cuando empezamos a murmurar, la obra de Dios se paraliza. Aún estemos en la ciudad. Ya Aún no, estemos ahí qué curioso. los lagos. Cuando la gente tiene labios prudentes, aún estén en el desierto, la obra va a florecer. Así es. Pero si tenemos labios imprudentes y oídos prontos para esos labios imprudentes, aunque la obra esté en medio de una ciudad, de una metrópoli con todas las comodidades, la obra va a morir. ¿Cómo se produjo el Pentecostés en la Biblia? En Hechos. Se produce en un aposento alto, todos en un mismo sentir, oración Unánimes. y ayuno, unánimes. Todos estaban En el unánimes ahí. espíritu, Entonces, no en la carne. cuando se reconozca que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios, el Pentecostés no se produjo en un vacío. Se produjo cuando los cristianos estaban juntos unánimes. Así es. Cuando el Adorando a cristiano Dios. reconozca que su murmuración impide la unanimidad, imprescindiblemente para la salud de la iglesia. De la murmuración enferma la iglesia. Desgraciadamente. ¿Sí? Entonces, se paraliza, Espíritu Santo no desciende, se mueve, está la iglesia paralizada. ¿Sí? Lleno de No enfermos. No hay dones, sanidades, milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque hay división. El Pentecostés se produjo en una unidad juntos. Todos estaban juntos unánimes. Cumpliéndose las palabras de Jesús, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estaban ahí juntos participando en las oraciones, la palabra, Adorando. los alimentos, adorando la Santa Cena. En la lectura de la palabra. Estaban unidos. Un mismo pensar, un mismo sentir, Un mismo un mismo vivir. espíritu, como lo dice Efesios. Sí. Entonces, esto detiene la obra de Dios. Número 5, lo que produce la murmuración estamos viendo. Sí. Cuando se acepte que al murmurar del que tiene la imagen de Dios, se está murmurando de Dios. Sí. Porque Santiago lo dice, que nuestra lengua es un pequeño miembro, pero puede es ser igual, la cabeza de un cerillo es muy pequeña y puede incendiar un bosque. Los estribos del caballo son pequeños, pero se puede refrenar al caballo. Es como el timón del barco. barco. Pequeño timón. Se controla de un timón pequeño. Así es la lengua, dice la palabra de Dios, que ningún hombre, dice, la puede domar. Pero aquí la situación es que no hay ser humano que la domemos. A menos que esté lleno Pero del Espíritu Santo. hay uno que sí la doma, es el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros, como cristianos, a veces decimos, hijo de la, ¿para qué lo dije? No lo hubiera dicho. Pero ya lo dije. Sí. Y hay consecuencias de lo que decimos. Dice el Chavo del 8, se me chipoteó. No, que no nos chipotea. Hay cristianos que de repente le sale una víbora de la boca. Sí. Y luego dice, se me salió. No, ahí lo traía en el corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Lo manifestó, Sí. que es diferente. No se le salió, no fue un error, no fue esto. Estaba en el corazón del ser humano. La situación aquí en Santiago es que dice que no puede vertir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Oigan, o sea que en vez de decir, ay, se me salió, debemos de decir, ay, se me manifestó. Lo que traía en mi corazón, sí. Se me manifestó. Yo siempre he dicho, ¿quieres conocer a una persona? Habla con la persona. Así es. Porque la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Sí? Aquí la situación en Santiago es que dice, con nuestra misma boca bendecimos a Dios, Y maldecimos. pero maldecimos al hombre que está creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, estas son cosas que vienen como resultados de la murmuración. Cuando hablamos mal del hermano, estamos hablando mal de Dios. Y cuidado. Definitivo. Tenemos que tener cuidado. Número 6, cuando reconozcamos que la murmuración es pecado. Habla la palabra de Dios que la murmurar es pecado. Entonces, es lo mismo si robas, si matas y si murmuras. La palabra de Dios dice que la boca del hombre es como golpes de espada. Sí. Matan a la gente. Nuestras palabras pueden matar o nuestras palabras pueden dar vida. Así es. ¿Sí? Cuando nuestras palabras van dirigidas por Dios, edifican y construyen. Definitivo. Pero cuando van Llenas de dirigidas veneno, de nosotros, matan.
Yo al púlpito a veces le he llamado el castillo de los cobardes, porque a veces hay predicadores que utilizan el púlpito para tirarle a la gente. El predicador cobarde, Sí. que no puede decir de frente y ocupa un púlpito para poder decir. Aparte de que no lo inspiró el Espíritu Santo para que dijera eso, no No. está hablando de él mismo. Así es, carne. Entonces, ¿qué pasa con la gente que oye? Salen de la iglesia heridos. No valió la pena haber perdido el tiempo escuchando El palabrería porque no puede ser predicación. Así es. Y número 7, cuando se reconozca que la murmuración va dirigida contra Dios. Éxodo 16:8. Vamos a Éxodo 16:8, que de hecho por acá andábamos. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: el Eterno os dará en la tarde carne para comer, porque andaban en la chuleta, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones. Qué diferente es a que hubiera dicho vuestras peticiones. No, eran murmuraciones con mala intención, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Y cuando leímos el 2 y el 3 decía que habían murmurado contra Moisés y Aarón. Pero acá está aclarando, cuando murmures contra Moisés y Aarón, en realidad están murmurando contra él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos del pastor. Como de cualquier Del pastor, líder. de cualquiera, Así es. sin importar su denominación, su credo. Así es. Tenemos que cuidar nuestra lengua. Hay gente que a mí, cristianos y pastores, la verdad De todo hay en me el irrito Señor. cuando dicen, ahí van los testigos de Jimán. Oye, es una falta de respeto, porque son hombres, y son hombres hechos de la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Si hacemos una pausa, están diciendo que mandemos saludos para Wendy Ortega, David Sánchez y Omar Flores. Dios les bendiga. Dios les bendiga, saludos a todos ustedes, ¿verdad? Así es. Entonces, esta es la situación, ¿verdad? De que no debemos de proferir juicio contra nadie, ni hablar mal de nadie. Porque son hechos, deja que sean siervos de Dios, son hechos a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Y yo no soy el dueño de ellos es Dios. De Dios. Nosotros todos vamos a darle cuentas algún día a Dios. Dice la palabra, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí, ¿verdad? Ahora, lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera? Buena pregunta. Aquí está cómo terminar la murmuración. Es lo que tenemos que hacer. Número 1, ya no escuchar. Número 2, nos hacemos cómplices. Número 3, lo único que beneficia es al diablo. Número 4, interrumpe y paraliza la obra de Dios. Número 5, estamos murmurando contra Dios. Sí. Y número 6, es pecado. Número contra Dios, nuestra murmuración. Sí. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Viene en primera de Pedro 4:8. Vamos a primera de Pedro 4:8. Veamos qué dice el hermanito Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ahí está una de las pastillas para la medicina. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Si haces volver al hermano del pecado, has ganado un hermano, dice la palabra Sí. de Dios. Pero nuestras palabras son, te dije que iba a caer, te dije que le andaba jugando, te dije que le iba a pasar esto. Que era cuestión de tiempo. En vez de cubrirlo con amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice por ahí, primera de David 7:8, estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala. Ahora, la pregunta es, cuando un ministro, un líder, está practicando el pecado, no hay que encubrir el pecado. Cuando un cristiano, una oveja, Ovejas. sí,
hay que cubrirlo, al hermano hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Sí. Pero cuando un ministro, un siervo que predica la palabra, Que la que conoce. tiene un ministerio, practica el pecado y alguien lo ve, bueno, como dice la palabra, ve con el hermano, habla con él. Si te escucha, gloria a Dios. Lo habrás ganado. Y si no, ve con otro testigo. Sí. Y si no, dile al pastor. Ujú. Porque no podemos permitir que ministros, pastores, ese tipo de gente que vive vidas dobles y morales estén presidiendo a Dios. Aunque todos pecamos, Sí. pero tenemos que aprender a reconocer. Porque mucha gente piensa esto, muchos ministros no. Muchos ministros tienen muchos problemas de pecado, pero nunca van y los aceptan. ¿Por qué? Porque les van a quitar Sí. su lugar. Entonces, muchas veces preferimos el título, la posición, que nuestra sanidad interior. Que fue lo que le pasó al rey Saúl. ¿Sí? Desgraciadamente, yo he conocido muchos pastores, muchos líderes, cuando yo llevaba mucho mi discipulado de sanidad interior, que muchos me decían, pastor, estoy mal. Hubo una persona, que no voy a decir nombre, que estaba pastoreando una iglesia y me decía, pastor, a mí me gustaba llevarme a los niños al baño y que me tocaran. Y yo decía, hermano, deja el ministerio, vea que te restauren. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? A la gente le importa más lo que van a decir de la gente que sanar el corazón. Entonces, no cubramos los pecados de los líderes, tampoco los expongamos en público. Pero tratemos Que lo personalmente. tratemos personalmente o hablar con el pastor. Porque el hay, líder. porque hay algo que se llama celo santo. Sí, Entonces, el que no trae el problema por celo santo tiene que tratar de arreglar la situación por el bien de ese mismo líder y para que Dios no se mueva a ira. sí, y aparte pues el pecado paraliza la obra. Sí, Un ministerio no crece cuando hay pecado en los líderes. así es. Entonces, tenemos que aprender eso. Bueno, si es una oveja la que está fallando, no digas nada, ve con la oveja, ora, abrázala, dile que te puedo ayudar, en qué te puedo servir, con amor, misericordia. Pero ya cuando es alguien que sirve, habla con el pastor. Porque la palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le va a demanda. demandar. Y que, ay, se me borró la mente. Disculpe, siga adelante usted, pastor. El Señor nos demanda un amor ferviente, celoso, que cuida la dignidad y el nombre de su hermano, porque le ama. Es importante aprender a cubrir la falta, es decir, a no divulgarla. Porque si no, más bien buscar la restauración del hermano. Debemos comprender que cubrir no es lo mismo que encubrir. Así es. El que encubre participa del pecado. Se hace En cómplice. cambio, el que cubre la falta no la toma en cuenta, ni desmerece al hermano por cuanto le ama y no quiere que su buen nombre sea afectado. Esto lo hallamos en Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El amigo, ¿no? Cuando tú me cuentas algo y yo la divulgo, el rato va a decir, pues, Pues si nada más te lo dije a ti. sí. De modo que te diga que el Espíritu Santo me lo reveló al otro. No, pues no. Aunque se lo puede revelar, ¿no? Pero no trabaja así el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo nunca avergüenza a nadie. Y pasa un problema se da con los cristianos, con nosotros los cristianos. Generalmente, cuando escuchamos algo de alguien, decimos, el Espíritu Santo me lo reveló, Dios usó la persona para revelarme lo que la otra hizo. Y eso es completamente un error, porque estamos diciendo implícitamente el Espíritu Santo es un mitotero. Ay, aparte, el Espíritu Santo nunca avergüenza a nadie. Definitivo. Aunque alguien esté pecando, esa persona va sola con él Es el espíritu más prudente que y pueda haber. va sola a decir, ¿sabes que Dios me mostró esto en tu vida? Dios quiere que te arrepientas, te perdona, échale gana.
pero nunca el Espíritu Santo va a Avergonzar. avergonzar a alguien en público. Así es. Hay muchos profetas que hacen eso. Sí. Bueno, que profetas. Que no son profetas. Mira, un ejemplo ilustrativo de esta verdad la hallamos en Génesis 9, del 20 al 29. En cierta ocasión Noé, un hombre de Dios, se embriagó. Uno de sus hijos, llamado Cam, lo vio e inmediatamente salió a divulgar la falta de su padre a sus hermanos Sem y Jafet. Pero ¿qué hicieron ellos? Entraron respetuosamente de espaldas para no ver a su padre ebrio y desnudo, y así le cubrieron con la ropa. La descendencia de Cam fue maldita por su actitud, porque el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Así es. Entonces, una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. Sí, la falta. Pasos prácticos. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer cuando mi hermano comete alguna falta o en alguna situación irregular? La respuesta la hallamos en Mateo 18, del 15 al 17. Voy para allá, permítame. ¿Mateo qué? 18, del 15 al 17. Estoy en Mateo 12, 13, 18. ¿Cuál versículo? Del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Amén. En algunos casos especiales debemos pedir consejo a las autoridades de la iglesia. ¿Qué hacer? Así es. A veces somos muy imprudentes. A veces actuamos alocadamente y podemos perjudicar a un hermano o a alguna hermana. En nuestro arrebato. Dice Proverbios, las decisiones apresuradas van a la pobreza y a la destrucción. Por eso tenemos que aprender a pedirle consejo a los hombres sabios. No le voy a pedir consejo a un hermano que va llegando, que va empezando, ¿no? O a tu mejor amigo, a un pastor, a un anciano, a un siervo que anda en el espíritu. De buen testimonio. Dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Si la situación no se puede resolver, recién entonces participaré a otros hermanos crecidos de la situación. Recordemos que siempre el fin es restaurar al hermano o a la persona. No hundirlo más. No hundirlo. Veamos lo que nos dice Gálatas 6.1. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Aquí estamos ya en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no carnales, espirituales, restaurarle, no hundirlo, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego aquí está interesante, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tómala. Un cristiano que anda en la carne no puede ir a exhortar a otro que anda en la carne. No. ¿Quién tiene que ir? Un hermano que tenga el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay algunos que dicen, ¿tú quién eres para corregirme? No eres el pastor, no eres ese, no, pero tengo un espíritu de mansedumbre. Soy manso, ¿sí? Soy manso, como dice la palabra de Dios. Y el hermano se busca restaurarle, no herirlo, no alejarlo, sino restaurarle. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que nos debemos de considerar a nosotros mismos. No sé que nosotros también cometamos pecado, ¿sí? Y seamos sorprendidos. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Sí? Me acuerdo de una película cristiana, se llama Medias Tintas. Me tocó verla. Muy buena, una mexicana. Hay un hermanito bonachón que andaba por ahí, se quedó sin trabajo, el hermano. Sí. El líder de su iglesia tenía una empresa, le pidió trabajo, le dijo que fuera. Y cuando llegó a la empresa, pues él andaba con la secretaria, ¿no? Y le negó el trabajo, el hermano se desilusionó. El dueño de la casa le estaba cobrando los meses de renta, no había quien lo ayudara. Y recurrió a tomar. El hermano tomó, se embriagó. Y el líder de la iglesia fue a visitarlo. Y lo vio el botellón ahí de vino, y que andaba el hermano bien nice.
Y en vez de Condenarlo. darle un espíritu de mansedumbre, restaurarlo, hoy lo condenó. Y ese hermano se fue de la iglesia. Y una persona que no era cristiana, para que te voy a dar para que te pagues la renta. Una persona que no tenía a Dios fue el que lo restauró con un espíritu de mansedumbre. Le ayudó. No vio su condición, lo ayudó. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de ir, si vemos a alguna persona con un espíritu de mansedumbre, si no tienes espíritu de mansedumbre, no vayas. Busca a Dios primero, llénate. No vayas en la carne y digas, voy a orar porque me dé el espíritu de mansedumbre. No. El caminar en el espíritu es un estilo de vida. No es de un día sí, un día no. Veamos nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? La lengua. Sí. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, lo dice Santiago 3:8. Aquí estoy. Santiago nos habla del mal de hablar lo que no nos conviene. Verdaderamente nuestra lengua tiene que ser sometida a la autoridad del Espíritu Santo. Me gustaría leer el capítulo 3, pastor, si me permite, sí, para reafirmar ese último punto que acaba de decir. Estamos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 18. Me voy a ir de rapidito para no robar tiempo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, lo que estábamos hablando hace rato, que al que más se le da, más se le va a demandar. Porque todos ofendemos muchas veces, y fíjese lo que es el apóstol Santiago el que está escribiendo, y él se pone por delante, porque todos ofendemos. Él está considerando también que él también ofende. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y su Espíritu Santo que mora en nosotros, que puede hacer eso, porque nosotros no lo podemos hacer. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, lo que usted mencionó hace rato. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un timón, con un pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres marinos se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que comentaba hace rato usted, pastor. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el que es sabio aprenda a refrenar la lengua. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, los celos se producen por la lengua y la contención por la lengua. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ese espíritu domina a aquel que no puede dominar la lengua. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas donde está el espíritu hay paz. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del Eterno, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, lo que hablaba hace rato, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén.
Mire, algunos principios importantes en esto. La murmuración es pecado. Sí. Si hemos murmurado de alguien, debemos de pedirle perdón. No debemos participar de la murmuración. Recordemos que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Sin leña se apaga el fuego, Sí. y donde no hay chismoso cesa la contienda. Nunca echemos leña al fuego, seamos verdaderos pacificadores. Atención, la murmuración es contagiosa. Las malas conversaciones Corrompen las buenas corrompen las costumbres. buenas costumbres. Termino con esto, esta serie de la murmuración. La mujer virtuosa. Dice Proverbios 31:26. Vamos a Por lo Proverbios. regular, cuando hablamos de crítica y chisme, decimos que las mujeres son unas chismosas. Pero Pero el al hombre también le encanta el chisme. que muchas de las veces los hombres le ganan a las mujeres. Proverbios 31:26. sí, 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esto habla de la mujer virtuosa, las siervas de Dios, las hijas de Dios. Sí se puede tener un control sobre la lengua. Sí. Aquí está hablando de la mujer virtuosa. Pero en contraste con esto, el apóstol Pablo nos habla de ciertas mujeres en primera de Timoteo 5:13. Vamos a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo ¿qué? 5, versículo 13. 5, versículo 13. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Está hablando de todo lo contrario a la mujer virtuosa, Así es decir, a la mujer invirtuosa. Son ociosas, chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran. En conclusión, esto sobre la murmuración entre hermanos, debemos de aprender a guardar la unidad del Espíritu. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Dejemos palabras corrompidas, amarguras, enojos, gritería, maledicencia, mentira, engaño. No olvidemos que la palabra engaño nos da a entender algo que en parte no es mentira, pero tampoco no es totalmente verdadero. Lo destacable es que el murmurador rompe la unidad del Espíritu que debe reinar en la iglesia, ¿sí? Cuando nos sintamos mal por cualquier palabra incorrecta que hablemos sobre el hermano, debemos de ir y pedir perdón. Voy a terminar con esto. La murmuración ahora sobre las autoridades. Sí. Hablamos sobre la murmuración entre hermanos, personas. Sí. Pero aquí es muy importante la murmuración hacia las autoridades. Ahorita lo veíamos con Moisés, Sí. que porque se casó con la mujer cusita, Sí. Aarón y María murmuraron. María se le pegó la lepra, Aarón no, porque traía las vestiduras sacerdotales. Pero fíjese, un paréntesis, porque se predica mucho eso. Se habla, la Biblia habla que los dos pecaron, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, con María no hubo muerte, pero inmediatamente se manifestó la lepra y alcanzó la misericordia de Dios, la gracia manifestándose en el Antiguo Testamento. Amén. Pero ¿qué pasó con Aarón? Bien dice usted, no le pasó en el momento porque traía vestiduras sacerdotales, pero llega el momento en el cual Dios le dice a Moisés: a ver, ven para acá, Moisés, sube al monte Tabor y tráete por favor a Aarón. Y una vez que te traigas a Aarón, te vas a traer a su hijo. Y pues Moisés no sabía qué es lo que iba a pasar. Y cuando están arriba, Dios le dice a Moisés: quítale las vestiduras a Aarón porque va a morir. Entonces, en cuanto le quita Moisés la autoridad, porque la traía manifestada por la vestimenta santa, inmediatamente cayó muerto. ¿Por qué? Obvio, por la edad, por lo que usted quiera, ¿no? Pero tenía también que hacer efecto lo que hizo años atrás cuando murmuró en contra de la autoridad que Dios había puesto. Sí, Romanos 13:1 habla y dice: sométese toda persona a las autoridades,
Así es. Porque todas las autoridades, dice, son puestas por Dios. Y no tendrá por inocente al culpable. Dice la palabra de Dios, porque las autoridades están puestas para hacer el bien. Así No es. para castigar al bueno, sino para castigar al malo. Entonces, muchas veces yo he oído comentarios, ¿no? De que, inclusive pastores, cristianos, gente de... Es que donde Dios, se cuecen habas. dicen, ayer oía un comentario, ¿no? Que decían, no, pues esto se le debemos a López Hablador, ¿no? En vez de decir Obrador, dijeron hablador. Y yo digo, es tu presidente, lo puso Dios. Yo Puso confieso, Dios. En su tiempo con el presidente municipal, Pucheta, muchos hablaban mal de él. Pero también lo puso Dios, porque es que todas las autoridades Dios las pone. David no quiso tocar a Saúl porque era una autoridad de Dios mala. Hay pastores malos y hay pastores buenos, pero son autoridades de parte de Dios que no debemos de tocar, ni con la lengua ni con nada. Entonces nosotros somos muy dados a criticar al gobierno, sí. a criticar, mira, ahí está el de tránsito, está robando, mira, está el policía, no está, corrupción. O sea, ahí es una verdad en la vida, pero nosotros no somos llamados a murmurar de las autoridades, somos llamadas a bendecir y a someternos a las autoridades. Mire que la palabra primero corta hacia uno, ¿no? Y yo confieso públicamente, yo he caído en varias ocasiones en esas prácticas. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia, aunque ya lo estoy reconociendo, falta apartarme, ¿no? Oren por mí, soy un ser humano igual que todos, ¿no? Y sí pido disculpas públicamente si he ofendido a algún hermano, que sí, más de alguna vez sí he abierto mi boca, lo confieso, para lastimar a alguien. Porque muchas de las veces uno hace las cosas conscientemente. No es de que se me salió, no, se me manifestó. Es muy diferente. Entonces, ok, ya, estamos reconociendo, ahora hay que apartarnos. Y cuando no podemos apartarnos, porque la carne está viciada a lo malo, pues se vale decir, oren por su servidor. Una de las cosas en mi vida personal, cuando yo empecé a caminar aquí afuera ministerio, una vez me invitaron para ir a ministrar a Culiacán en una carpa de liberación con un evangelista muy famoso, como Palau, pero no me acuerdo el nombre de él. Es muy famoso, él no es de aquí de México, está fuera de México, pero era muy famoso él. Héctor de la Cruz. No, bueno, por ahí no me acuerdo el nombre, o sea, a lo mejor me acuerdo, pero cuando me invitaron, yo a ese predicador leía sus libros y veía su historia y decía, gloria a Dios, o sea, con ganas de un día conocerlo, sí, ¿verdad? Y me invitaron, me hicieron la invitación a mí y a otro pastor de aquí de Mazatlán para ir a ministrar allá con él en unas campañas que hizo en Culiacán. Entonces yo agarro de inmediato mi teléfono y le hablo a mi pastor. sí. Y le digo, pastor, me invitaron a ministrar en esta, así, así, así. ¿Puedo ir? Y él me dijo, no. ¿Sabe? No fui. Porque mi autoridad No me le dijo que no. Yo cada que me muevo, antes de ir, antes de aceptar, yo hablo con mi autoridad. Yo le digo, me sujeto a ti y estoy sujeto a ti. Hay unos que me dicen, no, tú no tienes que andar pidiendo permiso. Yo le digo, yo he aprendido a estar siempre sujeto a mi autoridad. Porque donde yo me muevo, ellos están en cobertura conmigo. Así es. Y ellos tienen más tiempo en el camino que yo. ¿Sí? Y que es bueno lo que no puedo hacer. Entonces, aquí es importante siempre sujetarnos. A veces nuestro deseo dice, no, pues es que la cosa es de Dios, pero no quieres que vayamos. Bueno, vayas. Hay cristianos que van a eventos de otras iglesias y no le dicen al pastor. Y al rato vienen todos enfermos a la iglesia. Sí. Pastor, ora por mí, me duele la panza, me duele esto. O sea, es que fuiste a comer basura en otro lado. Fuiste a comer un alimento podrido. Fíjese que cuando se analiza la vida de las ovejas, estoy leyendo un libro, la oveja es muy delicada del estómago, sumamente delicada.
Entonces, cuando la oveja, como usted dice, come pasto, que le cae pesado el estómago, es el pobre pastor el que tiene que andarlas ahí curando. Pero fíjate una cosa, los pastos no son malos, ni un pasto es malo. Dice la palabra que las ovejas van y comen pastos verdes, sí, y aguas de reposo. Sí. Y los cabritos aguas corrientes, comen aguas sucias y basura. Ajá. Los cabritos no comen pastos, los cabritos comen pura basura. Entonces en la iglesia Mateo nos habla, no sé, que hay ovejas y hay cabritos. Sí. Las ovejas siempre van al pastor, oyen la voz del pastor y le obedecen. Dice. Entonces es verdad, son las cabras las que van y llegan enfermas. Así es, las ovejas no. Porque oyen la voz del pastor, del pastor, puedo ir. Y el pastor dice, no, no vayas. Y la oveja obedece. El cabrito no. El cabrito dice, no, pero hay cabritos que van y le hablan al pastor, ¿no? Yo tuve un miembro de mi iglesia que él iba a eventos y me decía, pastor, ¿me da permiso? ¿Y dónde está? Ya estoy en el evento. Pues no me estás pidiendo permiso. Me estás avisando que ya estás en el evento. Pues es de mucha importancia la comunicación, la sumisión a nuestras autoridades y el respeto a nuestras autoridades. Cierto. Tanto autoridades civiles como civiles y eclesiásticas, ¿sí? Y familiares. Nunca hay que igualarnos. Hay muchas ovejas igualadas que le hablan por igual al pastor. Debe de haber un respeto hacia sus pastores. Llámele pastor porque ha pagado un precio y se lo ha ganado. Sí. Ya acá fuera de la iglesia, pues a lo mejor es su cuate y su amigo, ya es otro rollo. Pero dentro de la iglesia, cuando lo presente, diga Dios bendiga al hermano fulano. ¿Cuál hermano? Es el pastor de la iglesia. Sí. A veces no hay un respeto para los pastores. Entonces, tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a tener una ética. Cuando alguien va a tu iglesia, que no es de tu redil, inmediatamente, regrésalo a la suya, háblale al pastor y dile, Así pastor, aquí está su ovejita medio perdidona aquí en mi redil. Porque es ética. Pero muchos dicen, ay, qué bueno, te estaba esperando. No, hay que avisar. Hay que avisar, tener ese tipo de ética. Entonces, consideremos esta situación aparte, las autoridades, por la gravedad de la misma. Esta clase de murmuración lleva como raíz un corazón rebelde. Y ya hemos estudiado lo terrible que es para Dios la rebeldía. El hermano rebelde, por consiguiente, cuando habla, seguramente que dirá palabras rebeldes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y además siempre estará dispuesto a encontrar errores en las autoridades para murmurar de ellas. Tremendo. ¿Sí? Yo siempre le digo a mi gente, vean los blanquitos, no vean los negritos. Vean las virtudes, no vean lo negativo. El ser humano de 1 kilo de arroz y le sale uno negro, el primero que mira es el negro. Sí. Cuando hay miles de blancos. Porque así estamos el ser humano, a ver los errores y platicar los errores de las personas. Consejo, no hable mal de las autoridades. Aunque la autoridad esté mal, aunque la autoridad haga lo que haga, no es problema de nosotros. Dios lo puso. Él dice que Él pone reyes y los quita. Y Él los quita. Y dice su palabra que lo que debemos de nosotros es orar por las que están en eminencia, los que están en un lugar de honor, por las autoridades, los príncipes, por los pastores, por los líderes. Son autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Así es. ¿Verdad? Entonces, el que se opone a la autoridad, dice que se opone a Dios mismo. Y no le rasque porque hasta petróleo encuentra. ¿Sí? Entonces, la murmuración es un pecado tremendo, dañino, que tiene consecuencias gravísimas. Pero ya vimos cómo podemos detener el chisme y la crítica, la murmuración. Que quizá en 1 o 2 semanas más vamos a ver por ahí en una lección los pecados de la lengua. Muy diferente a la murmuración. Aunque es pecado de la lengua, pero nosotros vamos a ver las críticas, murmuración, juzgar por separado cada tema diferente de estos. ¿Verdad? Dios les bendiga. Sí, vamos a terminar, pastor.
Y me gustaría leer Romanos 1 para ver hasta dónde nos va a llevar el pecado de murmuración. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, homosexualidad, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, profetizado el SIDA. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Más bien, ¿qué hace una mente reprobada? Hace esto: está atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La murmuración, mucha proviene de la envidia. Homicidios, de la murmuración se pueden dar homicidios. Contiendas, es lo que sale de la murmuración. Engaños, es lo que sale de la murmuración. Malignidades, sale de la murmuración. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y se complacen. y dice que los que practican tales cosas son dignas de muerte. No solamente las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Y el último versículo que leemos el día de hoy, Eclesiastés 12, versículo 13, quédese con esto. El fin de todo discurso oído es este: tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Acá entre no le diga a nadie algo encubierto, y suelto la basura y él tan pronto que la recibe. Según esto, nadie sabe, nadie supo, pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha, y esa obra la va a traer a juicio. Por último, así como un consejo, es cuando alguien le lleve algo a usted, la mejor manera para parar muchas de estas cosas es la confrontación. Ir a la fuente de donde proviene. ¿Sí? A ver, ¿quién te dijo? Que fulanito. A ver, ¿quién te dijo? Ok, voy hasta la fuente. ¿De dónde salió? Sí. A ver, ven para acá y tú ven para acá. Ahora sí vamos a arreglar el asunto. Así es. Es la manera. Para la próxima que vuelva a venir, vamos a tocar dos temas importantes. Número uno, vamos a tocar la irritabilidad. ¡Uy! El talón de Sí, muchos. la irritabilidad. Y vamos a atacar el agradar a los hombres. Me vengo con casco. Con gorra. Ok, hermano, pues damos por terminado el programa. Los esperamos el próximo jueves. Si cree que este mensaje ha edificado su vida y lo ha bendecido, por favor denle like. Si gusta comentar, hay libertad. Pero sobre todo, comparta, haga obra de evangelista. No se ocupa un púlpito, se ocupa solamente un celular y la disponibilidad de poder ahí compartir con mis contactos y con mis grupos. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, ¿verdad? Muchas gracias por prestar atención. Y comparta el video a sus grupos, a sus amigos, a sus familias. Desgraciadamente la murmuración no solamente es para la gente de iglesia, es un problema para toda la humanidad. Se me pasó. ¿Dónde está pastoreando? ¿Cómo se llama la iglesia y a qué hora tienen los servicios? La iglesia se llama Iglesia Construyendo Vidas de Asamblea de Dios. Estamos ubicados en la colonia Renato Vega Amador, a un costado del Corralón Municipal, calle Santa Clara, 12.404. Los servicios que tenemos son miércoles 6 de la tarde, domingo 4 de la tarde. Contamos con servicios de desayunador para niños, Apoyen también. de rehabilitación para drogadictos, albergue para gente que no tiene dónde dormir. Contamos con comedores móviles en el basurón, Hospital General, ¿verdad? Y también compartimos la palabra en la cárcel, en la prisión. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Teléfono. Teléfono 6691-642108. Otra vez. 6691-642108. Ok, hasta la próxima, Dios les bendiga.